indígenas. Pues a continuación vamos a pasar con alguien que le voy a decir como algunas veces le han dicho, el loco del balón. El loco del balón, el coach Sergio Ramírez Zúñiga, fundador y director de la Academia Indígena de México, que todos conocemos como los Niños Triquis de Oaxaca. Pues él en algún momento jugador profesional de baloncesto, que posteriormente se preparó y bueno, principalmente todos lo conocemos por haber, una vez que tenía sus conocimientos, haberse ido a las montañas y empezar un proyecto que después de 9, 10 años dio una muestra al mundo, al grado de que le dieron reconocimientos como embajador de educación integral en Los Ángeles, California, premio al Fair Play como fundador del mejor programa para educar a través del deporte por el Comité Olímpico Internacional. Además en Rusia le dan ese reconocimiento, y Premio Nacional del Deporte en el 2014. ¿Por qué llegó a todo eso? ¿Por qué en otros países reconocieron lo que hicieron nuestros hermanos indígenas triquis? ¿Por qué ir a ganar torneos? ¿Por qué jugar descalzos y ganarle a jóvenes que les sacaban muchos centímetros de estatura? Pues aquí está Sergio. Quisiera, coach, que nos platicara su experiencia. Ahora usted, que ha estado, usted se fue a vivir 3 años, casi le cuesta el divorcio, pero dijo, voy a aplicarlo, voy a demostrar que cuando a los hermanos indígenas los ponemos en la misma posibilidad de oportunidades, tienen también todos esos incentivos, es que ellos pueden escoger irse hacia el estudio en lugar de irse a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, recibimos al coach Sergio Ramírez Zúñiga. Bueno, es un placer estar aquí. Felicidades a la SAT por hacer este tipo de iniciativas y unir estos lazos con el Senado. Yo creo que es el inicio de muchas cosas y cambios que se necesitan para la niñez y la juventud en México, no solo indígenas. Yo creo que a nivel nacional nos hace falta esa cultura deportiva y que hoy en día venimos arrastrando esa falta de cultura a nuestra edad adulta y que pues está complicando la situación del desarrollo en la niñez y juventud en México. La verdad, este proyecto lo inicié, esta idea la tenía hace más de 27 años, en convivencias con comunidades indígenas en la Mixteca, en el Istmo, en Valles, en algunos otros estados, y me sorprendía mucho cómo un niño no podía ser niño. Un niño no era feliz, un niño no tenía esos sueños, esas vivencias que tiene cualquier niño de una ciudad. Y eso en lo personal me marcó. Y muchas veces como jugador profesional visité muchas comunidades indígenas y me sorprendía ver a esta niñez con la misma ropa, sucio, sin tener las mismas condiciones que un niño de una ciudad. Entonces no tenía mucho acceso a la educación. El ver que esta niñez está más preocupada por trabajar en el campo que por estar en la escuela, pues eso también era sorprendente. Entonces me dediqué más de 10 años a prepararme para hacer un programa de educación integral en las comunidades indígenas, en realidad donde los pudiera proyectar, les abriera otra vertiente de lo que ellos estaban viviendo y cambiar toda una cadena de generaciones que en realidad, lejos de beneficiar, estaban perjudicando al desarrollo de las comunidades indígenas. En el 2009 me acerco con las comunidades indígenas, específicamente en la región Triqui, con la intención de hacer un proyecto y mi intención era solamente hacerlo en una sola comunidad. Cuando hablo con los líderes naturales y el Consejo de Ancianos me dicen que no, que querían que se proyectara en las 28 comunidades indígenas Triquis. Empecé con el proyecto y empezamos a juntar a más de 5,000 niños con la intención de que ellos ¿sí? pudieran ser partícipes de una sociedad que no sabían que existían. Niñas que estaban en un rezago donde una niña se casa a los 14, entre los 14 y 18 años, mismo que los jóvenes, donde su sueño era emigrar a Estados Unidos y poder hacer una familia y poder seguir con esa creencia de tener hijos a temprana edad, emigrar y empezar a construir su casa.
cambiamos ese sueño americano por el sueño universitario. Me tardé 3 años en la comunidad triqui, ¿sí? Aprendí a hablar su lengua tratando de demostrar que el mundo no es como se los estaban mostrando o no es una creencia de usos y costumbres. El vender a una niña no es un uso y costumbre. Entonces fuimos cambiando esa hegemonía y esa visión para que esta niñez entendiera que la escuela puede ser una salida a toda esa problemática que se venía arrastrando de generación en generación. Lo que hicimos fue que si querían tomar un balón de baloncesto estos niños, lo que tenían que hacer primero es ir a la escuela, leer un libro cada 15 días y mantener su lengua materna. Todos estos niños que tenemos en la academia hablan su lengua materna. Hablan el inglés y ahora los más pequeños hablan francés. La intención no era limitar al niño, sino mostrarle que el hambre que tenía esta niñez podía alcanzar lo que un niño que lo tiene todo. A veces no entendemos o no valoramos lo que en realidad repercute la necesidad y el hambre. Estos niños lo tienen todo en las ciudades. Me ha tocado ver escuelas privadas que estos chicos tienen todo, no tienen necesidad, no se esfuerzan. Se limitan a alcanzar el objetivo trazado porque tienen un ejemplo familiar, pero las comunidades indígenas no las tienen. Ahí tengo niños que ya están en su segundo, bueno, ya son jóvenes, perdón, siempre me quedo con esa sensación de que los conocí niños. Estos jóvenes ya están en la universidad en su segundo año de carrera. Y es muy importante que estos niños van a ser la primera generación, ¿sí?, de titulados en más de 100 años. Y eso es muy triste. Solamente el 2% de los jóvenes universitarios en realidad terminan su carrera y pueden trascender en el ámbito empresarial, laboral o de iniciativas privadas. Este proyecto se inició con esa intención. Hoy tenemos más de 8 alumnos en las universidades. Estos 8 alumnos van a hacer la réplica que se necesita para que más niños entiendan que se puede alcanzar. Estos niños hoy están más preocupados por ir a la escuela para poder jugar básquetbol. Estos niños quieren un balón de básquetbol, tienen que leer un libro. Este libro nos entregan su reporte de lectura y se les da otro libro pues para que puedan tener derecho a entrenar otros 15 días. No era criticar, no era buscar causas o problemas. Ya sabíamos que, yo se los dije a los niños triquis, son pobres, son indígenas y no tienen nada. Eso ya lo sabemos. Ahora vamos a enfocarnos qué tenemos que hacer o qué podemos hacer con lo que tenemos. No era seguir buscando o agrandando o limitando el problema de decir es que pues soy pobre y no puedo. No, puedes. Puedes porque tienes todo tu cuerpo. Solo es despertar la mentalidad que tenía México o que tenemos como mexicanos de poder triunfar donde sea y como sea, con lo que tenemos. Ya lo han demostrado en los campos ahí en Estados Unidos, en el filo, en la yarda, donde los campesinos trabajan de sol a sol a una velocidad increíble y trabajan por encima de muchos empleados en Estados Unidos. Desde ahí me dio la razón de que tenemos ese espíritu de lucha, ese espíritu de competitividad, solo falta que nos den la oportunidad de demostrarlo. Y eso fue lo que hice con los niños triquis. No era dar lástima. Estos chicos no se adaptaban al calzado y por eso insistían en jugar descalzos. Pero quedamos en un acuerdo. A los 12 años ya tenían que jugar con calzado. Y así fue que empezamos a conquistar las cosas, pero empezamos conquistándonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos aceptamos primero como somos. Esa identidad que nos hace falta como mexicanos, que a veces la descuidamos o no creemos que sea importante. Pero la identidad es fundamental. Nuestras raíces están en estas comunidades indígenas. Y es muy importante que entendamos que como mexicanos, ellos son nuestro emblema. No son aquellas culturas que hoy nos quieren meter. Lo que yo hice con estos niños es dejar de ser chicos o niños imitadores y ser niños originales. Niños que se entiendan y se sientan orgullosos de sus raíces, de sí mismos y de sus familias. Estos chicos, a pesar de que ya estén en la universidad, actualmente regresan todavía a sus comunidades a trabajar en el campo. Ayudar a sus mamás, ayudar a sus papás, a sus hermanos, dan clases de inglés, dan clases de español y que estas comunidades también tienen esa problemática. A veces su lengua los limita para poder ingresar a ciertas universidades donde solo se habla español. Entonces,
Es lo que hicimos nosotros, es hacer que esta niñez entienda lo importante que es incluirlos en una sociedad, formar parte de esa sociedad y ser líderes. Esos líderes que muchas veces, lejos de llegar a restar, sumen y den la verdadera cara que se está viviendo y que se puede vivir en las comunidades indígenas. Y este es el proyecto que se ha hecho con esta niñez y que se han creado lazos importantes en todo el mundo. Y hoy, con la firme convicción de que hay más niños y que es una solución y que este proyecto simplemente vino a sumarse, no a restar ni a hacer críticas de ninguna parte que se vive en nuestro país. A mí me encanta lo que hago y cuando estoy aquí lo hago con la intención de que nos podamos unir a hacer más cosas en todo nuestro país. Y podemos hacer miles de cosas, solo hay que estar unidos y dejar a un lado ciertos egos o ciertas problemáticas sociales que están incluyendo a la limitación del desarrollo de los pueblos indígenas. Y esto, la verdad, en lo personal me engrandece como mexicano el saber que hemos hecho cosas que están ayudando y aportando a una nueva visión, una nueva cara para las comunidades indígenas y que sí, un día comentábamos con un periodista en el extranjero y yo le decía qué tanto era el racismo en Estados Unidos. Y este reportero me decía, no, hay más racismo en tu país que aquí en Estados Unidos. Y ahí fue cuando me di cuenta que era verdad. Pero la única forma de poder trascender en esta vida es siendo disciplinado, saber trabajar en equipo, aceptarse tal como somos, ¿sí? Y empezar ya a ver qué es mi talento para poderlo desarrollar. Entonces, esta es en simple historia de unos niños que se les dio la oportunidad de mostrarse al mundo, de aceptarse como eran y empezar a trabajar con lo que tienen y ahora sí, a decir que este es el sello o esta es la personalidad de un mexicano con mucha hambre de poder hacer cosas positivas. Muchas gracias.